esto se va a iniciar. Araujo para mover la pelota. General Caballero, Cerro Porteño y el partido de la Supercopa, el último partido oficial del año futbolístico 2025. Ya sabemos el camino de Paraguay en la Copa del Mundo. El debut frente a Estados Unidos el 12. Díaz de Vivar mira. Espera que le confirmen que ya se puede iniciar. Araujo para tocar la pelota. Vamos a ver Cerro Porteño. Arranca el juego. Cuenta regresiva. Señores, tocó Araujo. Suma que está el punto de frente a frente a General Caballero Cerro Porteño. El duelo por la Supercopa. El campeón de la Copa Paraguay, General Caballero, contra el campeón con más puntos del fútbol paraguayo, Cerro Porteño. Decisivo arrancó Cerro Porteño. Va Fabricio Rodríguez, busca el fondo. Marca Jiménez, rebota en él. Quiere Cecilio, la cabecea, la metió para Iturbe. Un rechazo corto, tira Morel. ¡Gol! Cuenta, Cerro quiere sumar en sus vitrinas la Supercopa. Morel se encontró con ese rechazo, el zurdazo potente abajo, imposible para Guiller. Abre la cuenta el Ciclón. Cerro pasa a ganarle a General Caballero 1-0. Qué manera de arrancar de Cerro Porteño, muy similar a como se lo había llevado por delante ante Meteré, con la diferencia en el área rival Alexis Rodas. Allí se mete Molina, centro cerrado, golpe de cabeza, ¡gol! Cáceres, ¡gol! De General Caballero, Luis Cáceres apareció sobre el segundo palo y metió un cabezazo impresionante al ángulo. Empata General Caballero. La fórmula de la pelota parada. Gran ejecución de Osmar Jiménez y la aparición de Luis Cáceres para conectar. Señores, la Supercopa está igualada. El partido está 1-1. Decíamos que dentro de las posibilidades que podría llegar a sacar provecho era la pelota quieta. Iturbe en la línea de remate. Está la barrera. Hay dos jugadores de Cerro que quieren taparle la visual a Guillén. Y va Cecilio Domínguez. O tira Iturbe. Tiro libre para Cerro Porteño. Va Cecilio. ¡Gol! Parece que la pelota se desvió en alguien para dejar fuera la acción a Guillén. Celebra Cerro, celebra Cecilio Domínguez. Supercopa con emociones aquí en el Defensor del Chaco. Cerro Porteño pasa a ganarle a General Caballero 2-1. Si hay alguien que necesitaba convertir un gol y seguramente dentro del pensamiento azulgrana de los hinchas del reencuentro era Cecilio Domínguez. Recupera Torales. La va jugando largo Franco. Corre Teo Arce. Marca Víctor Gustavo Velázquez, pero gana Teo Arce y se mete y lo puede empatar General Caballero. Vino para Clementino. ¡Gol! ¡Gol! De General Caballero. Clementino González empata nuevamente en la final de la Supercopa.
no se entrega General Caballero. 2 veces abajo en el marcador. Teo le ganó a Velázquez y sirvió. Llegó Clementino y definió. Empate en Sajonia sobre el cierre de la primera etapa. La Supercopa regala emociones. Ahora General Caballero y Cerro Porteño están 2-2. Qué partidazo, señoras y señores, lo que estamos viviendo. Primer tiempo de 4 goles. Y cuánta efectividad está teniendo el equipo de General Caballero. Porque era la última pelota y se terminaba el compromiso, ¿sí?, de la primera parte, porque se habían añadido 3 minutos más. Recuperación de Aliceda. Aliceda para Blas. Picó, ganó. Sigue Blas, ley de ventaja. Centro bajo. Y bien rebote. ¡Gol! Vuelve a ponerse adelante. Blas Rivero guapeó por izquierda, ganó el fondo y metió la pelota en la zona quemante. Allí me pareció Cáceres que se tira para evitar al lado de Guillén que esa pelota se meta. Cerro vuelve a festejar por la Supercopa aquí en el Defensor del Chaco. ¡Qué potencia tiene Rivero! Cómo se llevó el balón y finalmente es autogol de Cáceres, de Luis Fernando Cáceres. El Ciclón nuevamente arriba y es por tercera vez. Cerro Porteño 3, General Caballero 2. Bueno, fue elegido jugador de la gente porque el público emitió votos. Matías Pérez para anticipar y ganar. La pelota para Cecilio. Amagó y escapó. Y Cerro ataca 4 contra 3. ¿Cómo resuelve Cecilio? La metió solo para Iturbe. Iturbe solo. ¡Gol! Aliceda. ¡Gol! Apareció Aliceda. Esta vez el contragolpe fue veloz, letal, preciso. Todo comenzó con una finta de Cecilio que escapó, habilitó muy bien. Iturbe la hizo correr para Ignacio Aliceda. Este define. Cerro saca 2 goles de ventaja en la definición de la Supercopa. El Ciclón quiere volver a gritar campeón en el Defensor del Chaco. Ignacio Aliceda extiende la diferencia. El Ciclón, su público, disfrutan el Defensores en toda la República. Cerro Porteño 4, General Caballero 2. Lo que habíamos remarcado, si Cerro tenía precisión, este partido ya iba a tener. Cáceres tocando hacia atrás el balón de Franco, recupera Aliceda y Aliceda mete para Cecilio y se va Cecilio buscando el quinto. Solo Cecilio escapa del arquero, tiene el arco blanco. ¡Gol! ¡Cecilio! ¡Gol! La mitad más 1 está de fiesta. Cerro, que vivió un año salpicado por vaivenes que parecía que lo dejaban con la mano vacía, está cerrando la temporada con una gran cosecha. Campeón del Clausura, campeón de la Supercopa. Devuelven estos títulos en una semana al Ciclón en la cima del fútbol paraguayo. Y Cecilio Domínguez, que escapa del arquero, que define. Así lo celebra con toda la emoción y la pasión que siente por esta camiseta. Tantas veces criticado. Cecilio, protagónico. 2 goles, 1 asistencia y el marcador que es contundente para el Ciclón. Golea Cerro Porteño. Cerro 5, General Caballero 2. Goles que enamoran y goles que emocionan. Dentro del vocabulario para Cecilio Domínguez, el partido anterior, antes que comenzaba, y me refiero al de Temetaré, ya comenzó a llorar. Después de la coronación también, por la necesidad de
de gritar campeón y contaba Cecilio lo que realmente vivió el año. Y acá teniendo un partidazo, porque habíamos dicho que el mejor de Cerro estaba siendo Cecilio Domínguez, porque se enchufó y porque estaba mostrando la capacidad que él solamente sabe mostrar y que el público lo exige, porque a los buenos lo exigen, y Cecilio es muy bueno. Acá se daba, buscaba si de por ahí había mano y no había mano, claramente. Iba Aguayo, iba Cerro, hay tiempo para el sexto. Aguayo se mete, devolución para Aguayo al área, salió Guillén. El árbitro pide la pelota. Señores, Cerro es el ganador de la Supercopa. El Ciclón termina el año gritando campeón. Cerro está en la cima del fútbol paraguayo en este 2025. El campeón con más puntos del torneo anual. Campeón del Clausura. Campeón de la Supercopa. Para que la nación azulgrana se hinche de alegría y orgullo. Salud Cerro, campeón de la Supercopa Paraguay 2025. En estos momentos, Miguel Figueredo, el vicepresidente de la APF, entrega a Juan José Zapat el cheque simbólico. 1.000 millones de guaraníes acaba de ganarse Cerro Porteño al conseguir el título de la Supercopa. Miguel Figueredo para entregar la Supercopa a Víctor Gustavo Velázquez, el capitán de Cerro Porteño. El Pachi Carrizo, que se acerca también, es uno de los capitanes de Cerro Porteño, el Pachi Carrizo. Figueredo que hace alguna broma, que levanta el trofeo y allí está Víctor Gustavo Velázquez. Federico el Pachi Carrizo recibiendo la Supercopa, porque Cerro es el supercampeón, ganador del campeonato clausura, ganador de la Supercopa. La mitad más uno celebran el Defensores y en todo el país. Y esta es la postal cerrando el año, el festejo de los supercampeones. Campeón del torneo clausura, pero el campeón en el acumulativo. El equipo con mayor puntaje en el año y también ganando con mucha autoridad ante el campeón de la Copa Paraguay. Este es Cerro Porteño, que termina un gran año futbolístico, jugando el último partido del año y celebrando con todo el público en todo el territorio nacional.